Y momento de hablar de un libro del que en realidad todo el mundo está hablando, Una oveja negra al poder, varias conversaciones mantenidas con Mujica. A ver, Darwin, ahí está. Tomá. Ahí tenés, Ahí lo mirá. mirá. bueno, tómalo tú, ahí está. Ahí lo tenemos. Confesiones Sí, e está más intimidades cómodo. del Pepe Mujica, bueno, por parte de estos dos periodistas, Andrés Danza y Ernesto Tulbovitz, conversaciones que además refieren desde el principio de todo, ¿no? Desde cuando ni siquiera soñaba con poder ser presidente hasta el día que deja su mandato, bueno, pasando por su estilo tan particular, su relación, por ejemplo, con grandes figuras del ámbito internacional, hasta su vida íntima, ¿no? Su relación con Lucía, bueno, de todo tenemos en este libro donde hay confesiones, muchas de ellas muy fuertes, Sí. que ya hemos venido escuchando los ecos, ¿verdad?, que tuvo la No es publicación. casualidad que esté Manuel en la tapa, también habla de Manuel. También, ¿no? Y que ha meritado toda este revuelo que ha generado mucho de lo que dice el senador Mujica en el libro de Andrés y de Ernesto, que ya llegue a la 5ª edición en menos de 2 meses, que se haya traducido al portugués, lo cual en función de algunas confesiones o algunos dichos es bastante razonable, y ahora se viene traducción al japonés. Al japonés. ¿Qué tal? Exacto. vos. Bueno, Andrés, bienvenidos. Ernesto, bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar acá. Lo mismo digo, muy cómodo de estar acá con ustedes y con la audiencia. Muy bien. ¿Cuándo es que empiezan a conversar con el expresidente Mujica? La primera conversación con él, la primera entrevista que tuvimos con él fue en el año 1998. Él era diputado todavía y fuimos a hacerle una entrevista por el semanario Búsqueda, semanario en el que trabajamos los dos. Y a partir de ahí se generó una relación mucho más fluida y con el correr de los años se transformó en conversaciones semanales. Y eso se intensificó y cuando llegó a la presidencia le propusimos hacer un libro sobre la intimidad de la presidencia y él aceptó y a partir de ahí son más de 100 horas de conversación registradas. ¿Sí? Andrés, de hecho, era de público conocimiento, o al menos notorio, que el presidente hacía algunos anuncios directos que a veces ni siquiera eran conocidos por su sector, su bancada, incluso hasta por el gabinete, los hacía en las páginas de búsqueda. ¿Esto fue premeditado por el presidente? ¿Fue convenido? No, él tenía una muy buena relación con 2 periodistas de búsqueda, que somos nosotros, y en función de eso había muchos anuncios que hacía en búsqueda, es cierto. Nosotros contamos algunos del trasfondo de algunos de esos anuncios en el libro, y es cierto que algunos jerarcas del gobierno se enteraban de algunas cosas por búsqueda, pero él siempre se relacionó de esa forma con los medios, ¿no? Toda la carrera política de Mujica es con mucho diálogo con los medios, no solo con los medios escritos, sino con las radios y con los canales de televisión Mucho también. material a los medios, Sí, diría yo. sí. ¿no? Sí, yo creo que en el código que hablamos los periodistas, uno, seguramente ustedes también cuando lo han tenido alguna vez acá o en otros programas del canal, saben que la audiencia sube, que alguna fruta, como decimos en el lenguaje nuestro, va a tirar. Entonces, bueno, eso de alguna manera pautó la relación, pero como decía Andrés, ese fue un diálogo realmente fructífero a lo largo de todos estos años, una relación profesional donde nosotros nunca dejamos de ser periodistas y él nunca dejó de ser diputado, senador, ministro y presidente. Y eso estuvo claro desde el primer momento. Y para el armado del libro también eso quedó meridianamente claro, como así también que el libro iba a salir después que él dejara la presidencia, porque nosotros queríamos contar hasta el último día, cosa que efectivamente está contado, ¿no? Ahora, muchos años de charla, muchos años de confianza, en todo caso, y de conocer al ser humano, ¿no? Más allá del político, en fin, del personaje público. Y cuando plantean la posibilidad de hacer un libro, imaginaban, esperaban, teniendo en cuenta lo que lo conocían, todo lo que iba a volcar, todas esas frases, todos esos conceptos, que en definitiva son los que han hecho que este libro sea comentado a nivel internacional también. En realidad, el tema, el gran asunto es que este libro tiene muchísimos años de trabajo atrás. Entonces, claro, verlo todo junto hasta impresiona un poco, pero hay cerca de 20 años de relación y hay 5 años intensos de conversaciones con muchas horas, o sea, prácticamente más de 5 o 6 horas cada vez que nos juntábamos para el libro. Este es un condensado, pero sí nos imaginábamos que iba a tener cierto impacto, porque somos periodistas y sabemos más o menos cuándo las cosas van a tener más o menos impacto. Creo que superó nuestras expectativas. A nivel de Uruguay, porque ya se habían publicado muchos libros de Mujica, pero la verdad que ya vamos por la 5ª edición en menos de un mes y medio, yo creo que eso no nos lo esperábamos.
Y a nivel internacional también, o sea, que en este momento estemos negociando para que el libro se traduzca al japonés y que ya tengamos una oferta concreta de una editorial japonesa, sí fue una sorpresa, al igual que otros países, como Francia, como Italia. Evidentemente es una persona que despierta muchísimo interés internacional. Bueno, está muy abordado, ¿no? Ese Claro. tema también de su reputación internacional. Y es interesante, una de las cosas que dice en el libro, entre tantas otras, que tampoco vamos a revelar todo, pero él dice, bueno, la verdad es que yo llamo la atención simplemente porque vivo como quiero, ¿no? Y eso ya es algo diferente, aunque cueste creer. ¿Cómo razonan ustedes ese interés internacional más allá de la austeridad, verdad? ¿O eso fue la clave para No, suscitar toda esa atención? Hay un hecho que también nos ayudó a entenderlo. Tanto Andrés como yo tuvimos la enorme fortuna de recorrer mucho el Uruguay, pero también de viajar mucho con él. Estaba tratando de recordar, entre los dos, fuimos como 4 veces a Europa con Mujica, 2 veces a Cuba, 2 veces a Estados Unidos, América Latina. América todo, Latina sí. muchas veces. Los viajes, cualquiera de ustedes que ha hecho coberturas o ha viajado, generan una relación en la distancia de fuera de Uruguay y una confianza que no la genera el día a día acá en Montevideo, ¿no? Y naturalmente, él en cada país que fue, y después cuando vinieron los periodistas de esos países, comparan con lo que tienen ellos. Ah. Entonces, yo me hago un periodista italiano, yo no creo que el diario La República de Italia, me llamó para conversar, para ver qué le parecía, cómo entrevistarlo. Y fuimos a un bar, a un boliche tradicional de la Ciudad Vieja. Entonces, bueno, pero contame cómo es. Yo le digo, mira, vamos a hacer una prueba, vamos a llamar al mozo. Que diga, no sé ni quién es el mozo, llamá al primero que aparezca y preguntarle qué opina el presidente. Vino el mozo y le dijo, el Pepe es lo más grande que hay. Yo no sabía ni quién era. Y vive, dígale dónde vive y cómo vive, para que lo escuche el señor. Y bueno, le dijo, bueno, vive ahí en esa casa porque le gusta ahí, no le importa lo que opinen los demás, él vive así. Entonces compara, claro, el señor compara con Berlusconi. Cómo vive, no quiere, digamos, es con lo que uno tiene, ¿no? Seguramente ninguno de nosotros vive como vive Mujica, pero es una elección de él y es nuestra elección de cada uno. ¿Tá? Bueno, y que rompiera con todos los protocolos Sí, también era claro. algo que siempre suscitaba una enorme tensión. Y con el tema del protocolo, y acá también, él tenía no una actitud casual ni ocasional, eso sí era deliberado. Sí, una Una militancia, ruptura, sí. Una militancia, una ruptura. En el libro está, ¿no? Muchos funcionarios de protocolo de presidencia se peleaban, no sabían qué hacer, no Claro. tenía razón de ser su función, Sí, en virtud de la actitud de él. De hecho es bastante claro que en sus primeros meses de gestión, Tabaré Vázquez ha tratado de desligarse Totalmente 100% distinto, sí. de toda esa... Y porque Hasta en el quedó cuerpo mucho- diplomático se ha notado eso, ¿no? Sí, porque quedó mucho esa impronta también y esa asociación del Uruguay con ese estilo y Claro. Tabaré está tratando de marcar distancia. Claro, pero en ese sentido, perdón Andrés, Sí. yo desde ya no dudo que la relación haya sido de periodista a entrevistado y que él no deja de ser el mandatario y ustedes los periodistas. Pero son muchos años y también muchas horas de charla, como ustedes lo dicen, aquí en el exterior. En algún momento, ¿no se diluye un poco esa frontera y no hay ya más una complicidad que puede ser incluso rayana la amistad? Hay mucha confianza, eso no lo vamos a negar porque es una realidad, de hecho la seguimos teniendo, pero el gran asunto ahí es que la confianza nunca se transformó en compromiso. ¿Y por qué decimos que nosotros en todo momento estuvieron los roles claros? Porque en todo momento lo que nosotros hablamos con él siempre fue sobre la base de que aquí había 2 periodistas y del otro lado había un político y que nuestra intención última era publicar todo lo máximo posible de lo que él nos estaba diciendo. O sea, vos con un amigo tenés conversaciones que quedan en la intimidad de esa amistad. Nosotros con él tuvimos un montón de conversaciones también con cierto grado de intimidad, pero con la idea de publicarlo. Las noticias las publicábamos, como vos decías hace un rato, el jueves siguiente en Búsqueda, y una cantidad de cuestiones también las dejamos para escribir un libro, que además se lo dijimos, en todo momento estuvo claro que íbamos a hacer ese libro, y él estuvo de acuerdo con que lo hiciéramos, y por eso te digo que esa confianza que sí existió nunca se transformó en compromiso, porque de hecho si leen el libro, ahí se van a dar cuenta que está contado todo lo que vivimos, ¿no? O sea, no quedó nada por publicar. O en todo caso, ¿hubo algún tema, alguna cuestión que se debatiera? No, ¿lo hubo una ponemos o no lo valoración ponemos? periodística y lo ¿Sí? que no está en el libro es porque nosotros evaluamos que ¿Entendieron no que tenía no? valor periodístico. Lo que nosotros consideramos que debía ser publicado,
fue publicado. Eso, ni que hablar. Y para no idealizar, como creo que no hay ninguna relación humana se puede idealizar, y más una relación de este caso profesional, este vínculo con el presidente no ha estado exento de grandes encontronazos, como creo que es natural. Yo diría que en estos años, 4 o 5 grandes peleas, de esas de cortada bruta del teléfono y hacer lo que te parezca, y si a usted le parece, y como siempre ocurre en la relación entre los periodistas y los políticos. Es cierto, igual que además el que lea el libro se va a dar cuenta de que hay una relación de muchos años. Sí, claro. Acá lo importante igual también que ustedes se los he escuchado decir, porque bueno, hay gente que dice con este libro quisieron realzar la figura de Mujica, otros que dicen por Lo el contrario, contrario, quisieron sí. perjudicarlo. Eso a ustedes les dio el alivio, por lo menos, de tener críticas de todos los bandos. Ahí y el no gran asunto, únicamente, Soledad, el gran asunto, Soledad, es cuando te dicen, te critican desde los dos lados extremos, es que están mal, no estás haciendo las cosas. Claro. O sea, por un lado nos dijeron que esto era como una especie de oda, una oda a Mujica, y después del otro lado nos dijeron que era un operativo de la derecha para destruir públicamente la figura de Mujica. Bueno, ni una cosa ni la otra, es el camino del medio, y cuando de los dos lados te dicen cosas tan opuestas, es que tan mal no estás haciendo las cosas. Y hay declaraciones, bueno, que ya las hemos conocido, digo, más allá de los que leímos el libro, que tiene que ver con, bueno, pegarle, ¿verdad?, a determinadas figuras dentro del Frente Amplio. Es el caso, por ejemplo, de Constanza Moreira. También, por ejemplo, al gremio de la educación. Cuando él sabe que se va a publicar todos esos dichos sobre figuras que hoy, además, integran el Frente Amplio de forma activa, ¿no? O el gremio, por ejemplo, de la educación, al que le pega también de forma explícita. ¿Cuál fue la reacción de decir, bueno, pensar que esto se va a conocer, qué va a pasar ahora? ¿Midió las consecuencias de eso? ¿No le importó? Yo creo que como buen político con mucha experiencia es probable que alguna cuestión supiera de las reacciones posteriores. La verdad es que nosotros... el libro lo leyó una vez que ya estaba impreso. Nosotros le invitamos a que presentara el libro en Buenos Aires, en la Feria del Libro de Buenos Aires. Pensamos que no iba a aceptar, aceptó. Y entonces, 4 o 5 días antes de viajar a Buenos Aires, se lo llevamos y dijimos, bueno, acá está el libro, léelo para poder presentarlo. Igual era consciente de su contenido, porque como les decíamos, en todo momento sabía que nosotros estábamos escribiendo eso. Y creo que como buen político, muchas de las cuestiones que allí están dichas, sabía que iban a generar reacción y capaz que tenía la intención de decirlas, y otras no tanto. Sus enojos con Constanza Moreira y con los que no aportan al Frente Amplio, indirectamente lo transmitió durante toda su presidencia, ¿no? O sea, no es algo... No aportan su sueldo. Él dice que no aportan lo que corresponde según los aportes al MPP y al Fondo Raúl Sendic. Constanza Moreira fue electa senadora por el espacio 609, al igual que Curiel. Y él considera de que no aportan lo que deben estar, no aportaron lo que debían estar aportando. Y en función de eso siempre estuvo enojado. No es algo. Él tuvo un episodio que también se hizo público en su momento con Curiel en una embajada donde lo increpó también por eso, por no aportar. Bueno, pero habla de Danilo Astori y habla también del Sí, presidente sí, Vázquez. No se calla nada, ¿no? No. Sobre ciertos paradigmas del militante frente amplista, Sí. que dice que están anquilosados. Él mismo dice que están anquilosados, que ya Y de fueron. los militares de también. los militares. Y el vínculo frente amplistas con los militares. él es muy crítico históricamente. Bueno, Claro. los tupamaros con los militares han tenido una relación compleja de enfrentamiento y comprensión mutua, para decirlo de alguna manera. Pero sí. No todos, hay algunas figuras del HMLN bueno, Sí, es sí, verdad. son más radicales. No, pero sí. los que llegaron quizá a Sí, que esperar. han roto con eso. Pero digamos, él hace una reivindicación del papel de los militares en la historia más allá del Uruguay. Y él señala que en la izquierda no hay una comprensión cabal de esto. Esa es su crítica, que yo la vengo escuchando hace un debate de la izquierda hace muchísimos años, ¿no? Ni antes de que el Frente llegara al gobierno. En rigor, los que han tenido más relación con los militares siempre han sido los Tupamaros. Algo los comunistas, a través de un trabajo clandestino, y muy poco los socialistas. Y en general los demás se han puesto en la vereda de enfrente. Bueno, Constanza Moreira ha sido una de las más radicales en este sentido, y generado mucho enfrentamiento con Mujica por esto, ¿no? Ahora, por aquello de matar al mensajero.
Ustedes siguen con el ejercicio del periodismo y se deben cruzar, charlar, desde luego, con muchos de los personajes que están citados en el libro. En todo caso, ¿qué devolución les han hecho? Incluso hasta el propio presidente de la República, no sé si pudieron hablar. El presidente de la República no ha hablado todavía del libro, no, y nosotros no hemos podido hablar con él. Sí, muchísimos de los que están mencionados en el libro, porque el Uruguay es chico y porque nosotros seguimos los dos trabajando de periodista todos los días. Y lo que pasa es que alguna cuestión puede ser que sorprenda, pero partamos de la base de que Mujica siempre fue un político que habló bastante descarnadamente sobre muchísimas cosas, ¿no? Y ahí, en función de eso, lo que nosotros siempre recomendamos a las personas, que son muchas que nos han comentado sobre la virulencia o la supuesta virulencia de algunos comentarios, es que lean todo el libro, porque algunos, él sí marca distancia, pero hay mucho contexto también. Sobre la base, para poner un ejemplo, de que Astori, por ejemplo, él dice una cantidad de cuestiones como lo del sex appeal, que fue lo que se hizo más famoso, pero también dice que le hubiera gustado que fuera presidente, dice que es la persona que está más capacitada en el Uruguay para ser presidente. Él suele hablar así, y más en la intimidad. Es una persona que habla con mucha franqueza, ¿no? La sinceridad es una de las virtudes que lo ha ayudado mucho políticamente y que también lo ha perjudicado, porque evidentemente ha enojado a mucha gente también. Les hago una pregunta dentro y fuera del libro, ¿no? Son 17 años de conocer al hoy senador Mujica, de charlar mucho. A juicio de Andrés Danza y Ernesto Tulovitz, ¿cuál es ese hecho o ese dicho de Mujica que lo pinta, digamos, peor, que no es el que él mismo quizás no hubiese querido que saliera a la luz, sobre el que alguna vez tuvo que volver sobre sus pasos? En referencia a lo que está en el libro, o sea... O lo que hayas publicado en Búsqueda. Bueno, él... Una de las cosas que dice con más intensidad en el libro es justamente hablando de personas que él levantó políticamente, que se arrepiente de haber levantado a algunas personas políticamente. Dice que apostó por alguna gente que lo defraudó considerablemente. Dice, en determinado momento, dice, a veces me cuestiono si estoy apoyando a las personas indicadas. Con el episodio de Constanza Moreira y de Curiel es un ejemplo, pero yo creo que a esta altura de su vida, ya tiene 80 años, con toda la trayectoria política que tiene, una de las principales cuestiones que le siguen pesando es los herederos, ¿no? O sea, quién sigue con todo ese movimiento, que eso yo creo que es algo que le quita el sueño en estos momentos. ¿Ernesto? No, coincido con eso, Andrés, pero me pongo a pensar algo que va también, que va más allá del libro. Es algo que me gustaría que no sé si que se conociera más y que ha sido motivo de debate, ¿no? Sin duda, si le preguntan a un adolescente, en general en Uruguay, o un muchacho de 20 años, quién peleó contra la dictadura en el Uruguay o quién tuvo una actitud más de presencia continua, clandestina, mucha gente le va a decir que los Tupamaros, seguramente, ¿no? Hay una lectura, quizás porque hay una superabundancia de libros sobre el rol del MLN, porque ellos contaron su historia y hay demanda de esa historia. Y no tanto, por ejemplo, sobre los sindicatos. Por ejemplo, o sobre el Partido Comunista, o sobre otros sectores del Frente Amplio. Pero sería bueno que se escuchara, recordar una frase que él ha dicho varias veces, que cuando le preguntan ¿de qué se arrepiente? Dice, me arrepiento de no haber estado cuando el pueblo me precisaba para enfrentar la dictadura, porque estuve preso. Y yo creo que es honesto, estaba preso, no podía entrar, y el EPLN estaba destruido. Entonces, a veces hay que hacer, escuchar todo, no solo lo que a uno le gusta, sino también lo que hace, me parece, a las distintas partes de la historia, ¿no? Para entenderla. Por último, un hombre que tuvo la historia que tuvo, Mujica, que es realmente increíble, que nunca soñó siquiera con la posibilidad algún día de ser presidente de la República, lo logra. Su madre lo avisoró. Su madre lo avisoró. Esa anécdota es maravillosa. Sí. Cuando lo lean el libro lo van a ver. Y es impresionante. Del libro de Walter Pernas, que justo decirlo, de Comandante Facundo. Ahora, ustedes que lograron esperar hasta terminar su mandato, finalmente, ¿qué conclusión saca entonces de este asunto del poder? ¿Qué conclusión saca? Nosotros empezamos el libro con una anécdota donde él se cuestiona si está preparado o no para ser presidente. Y él dice, esto es para mí.
Y al final una cosa lleva a la otra y termina siendo presidente. Y una de las últimas conversaciones que tenemos en el piso 11 de la Torre Ejecutiva, en su despacho de presidente, él nos mira y en la mitad de todo el lío de la campaña electoral, él nos dice, yo no sé si seré bueno gobernando, lo que sí estoy seguro es que junto votos como loco. Yo creo que ni él termina teniendo claro si efectivamente era para él o no era para él. Lo que está claro es lo que hablábamos, que sacudió mucho el tema del protocolo, de las formalidades, que posicionó al Uruguay internacionalmente, que se hizo muy famoso, pero de ahí a una gestión exitosa hay cierta distancia. Entonces será más recordado por sus frases que por su gestión. Es probable, yo creo que sí. O por su forma de O por ser, su o por su personaje, forma de el vida, claro. personaje por También eso. capaz que porque lo que se hizo durante su periodo fue tapado por sus frases, por sus dichos y popular, que yo creo que... Personaje se fue más que la gestión, en Claro, todo que caso. sí, creo que se hicieron, obviamente hay cosas que se hicieron bien, otras mal, otras no se hicieron. Bueno, él explica en el libro, ¿no? Todas las intenciones que tuvo y todo lo que no pudo Él habla de hacer. sus fracasos. Todo lo que no pudo hacer. Sí, sí, de ese sí. primer Que es discurso mucho, cuando asume además, como sí. presidente, Sí. ¿no? A lo que fue el final. Sí. O sea, Que es Él- mucho lo que no pudo hacer y él mismo lo reconoce. Y bueno, un agregado también. Internacionalmente, Ernesto contaba que nosotros viajamos mucho. Lo que resalta mucho es la figura de él, ¿no? La gestión. O sea, afuera lo que llama muchísimo la atención es el presidente distinto. Claro. Es la El oveja austero. negra. es molestó eso. en Uruguay su popularidad en el exterior, porque por un lado, bueno, ni que hablar, posicionó a Uruguay en un montón ¿no? En la portada de todos los medios, Sí. pero hay mucha gente que dijo, Hay gente que le molesta. esto fue lo que buscaba Mujica, en definitiva, el reconocimiento, el Nobel para la Paz, toda esa polémica, ¿no? En la Los que uruguayos también... somos como muy politizados también, ¿no? Y el éxito internacional de un futbolista está bien visto, pero de un político capaz que un poco menos porque se mide todo en cuestión más Esa partidaria. fue la gran ¿no? victoria de Mujica, en todo caso, la duda Sí. que había en torno. ¿Y cómo nos va a representar en el mundo? ¿Qué imagen va a dar? Y sin embargo fue que nos posicionó en el mundo. Es bueno recordar lo que se decía antes, ¿no? De que Mujica iba a dejar pegado al Uruguay, Claro, por eso. que iba a ser un desastre, que íbamos a tener vergüenza. Yo creo que muchos empresarios les ha ido muy bien en este periodo, más allá de las condiciones económicas externas e internas, también porque ahora es más fácil vender el Uruguay, porque no tienen que estar dos horas y media explicando dónde queda Uruguay. Un personaje muy complejo Interesante, ¿eh? que bueno, va a seguir dando Da que para hablar, sin duda. sí, claro que sí. Bueno, una oveja Bueno, acá negra del está. poder, entonces, lo Hay que van a leerlo, encontrar. se lee además así, ¿eh? Sí. Es muy, Rapidísimo. muy intenso de su lectura. Gracias por acompañarnos, Muy Ernesto. amable. y No, Andrés. gracias a Ay, ustedes a por ver la dónde estoy invitación. ahora, acá. Excelente. Bueno.